¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los sábados estamos acá para acompañarlo y para contarle qué cosas pasan en el mundo. Esta es la edición internacional del noticiero de la televisión pública. Le decía que como todos los sábados vamos a contarle qué pasó en el mundo durante esta semana y cómo aquello que pasa fuera de nuestras fronteras nos afecta, tiene que ver con nosotros. No estoy sola, estoy con mis compañeros, como siempre, con Raúl de la Torre, José Nathanson, Jorge Elías y Natalia Nievieski. Derecha contra derecha, este es el panorama de las elecciones que se van a realizar en Perú, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se van a concretar el domingo 6 de junio. La derecha neoliberal clásica del ex banquero Pedro Pablo Kuczynski y la derecha populista de la hija de Fujimori, de Keiko Fujimori. En un ratito vamos a estar analizando los motivos, las causas y las posibles consecuencias de esta disputa entre derecha y derecha en la segunda vuelta de las elecciones peruanas. La debilitada economía de Egipto sufre una crisis importante en un sector clave de ese país, el turismo que es también el turismo internacional y es fuente de divisas para este sector y para todo el país. Aquí un informe completo, te mostramos las amenazas a este sector, muy completo aquí. Un proyecto de reforma laboral en Francia que puso en crisis no solo al gobierno de Hollande, también la propia integración de Francia en la Unión Europea está en discusión con respecto a si tiene herramientas el gobierno perteneciendo a la Unión Europea para salir de la crisis económica. Los empresarios exigen mayor flexibilidad laboral. El proyecto del gobierno responde a esa demanda, pero hay una gran protesta en las calles, lleva varios meses y va adquiriendo más grados de violencia. ¿Dónde puede terminar? Nadie lo sabe, pero hoy Francia es un tema en discusión en toda Europa. La gira de Barack Obama por Asia. ¿Qué significa el levantamiento del embargo de armas a Vietnam? ¿Qué significa la presencia de un presidente norteamericano por primera vez en 71 años en Hiroshima? ¿Y qué significa Donald Trump? En instantes. A principios de esta semana estuvo toda Europa pendiente de unos resultados, los resultados de la segunda vuelta en las elecciones de Austria. Respiraron aliviados, finalmente ganó el independiente con apoyo ecologista Alexander Van der Bellen y perdió el ultraderechista Norbert Hofer. Vamos al informe y después lo analizamos. Amenazada por el avance de la ultraderecha, Europa recibió como un bálsamo el triunfo del ecologista Alexander Van der Bellen en la segunda vuelta de las presidenciales en Austria. Este economista de 72 años logró derrotar al candidato ultraderechista Norbert Hofer con el 50,3% de los votos contra el 49,7%, una diferencia de solo 31.026 sufragios en un país poblado por 8,5 millones de habitantes. Apenas hace 4 semanas, Hofer había ganado la primera vuelta con el 35% de los votos. Van der Bellen quedó segundo con el 21%. Los candidatos socialdemócratas y democristianos, cuyos partidos gobiernan Austria en coalición desde hace décadas, sumaron cada uno un 11%. La escasa diferencia alcanzada por Van der Bellen provino del sufragio por correo de los austríacos residentes en el extranjero, un derecho del que hicieron uso 740.000 ciudadanos sobre los 900.000 inscritos. Presentándose como un candidato independiente con respaldo de los verdes, las posturas de Van der Bellen, contrarias a poner un freno a la inmigración o a permitir la investidura de un canciller del FPO, el partido ultranacionalista de Hofer, le sumaron adeptos entre los sectores progresistas. Ich bitte auch alle Medienvertreter und Vertreterinnen, diese Geschichte mit der Polarisierung innerhalb von Österreichs nicht zu dramatisieren. Ich finde, da gibt es nicht viel zu dramatisieren. Wir sind eben ein Land mit hoher Diversität. Das hat ja auch etwas Gutes. Es ist ein buntes Land und es ist auch politisch gesehen ein buntes Land. Und wir wollen ja nicht irgendeinen, wie soll ich sagen, hier einen österreichischen Einheitsmenschen konstruieren. Wir sind so, wie wir sind und alle zusammen machen das schöne Österreich aus. Beneficiado por el llamado voto del miedo de democristianos y socialdemócratas, cuyos candidatos quedaron afuera del balotaje, el ecologista, profesor de la Universidad de Viena, se impuso en las grandes ciudades y en los sectores con alto nivel de educación.
En la vereda opuesta, Hofer había prometido que, de resultar electo, disolvería el Ejecutivo para facilitar un gobierno de Heinz Christian Strache, el verdadero líder del partido en las sombras, sumando adherentes entre los obreros y las zonas rurales. Die FPÖ ist keine rechtsextreme Partei. Wenn eine rechtsextreme Partei in Österreich angetreten wäre, und ich bin als Kandidat der FPÖ angetreten, ich habe das immer gesagt, nicht als Unabhängiger, ja, eine rechtsextreme Partei hätte in Österreich vielleicht ein Wahlergebnis erreicht von 2%. Größer ist der Narrenanteil in Österreich mit Sicherheit nicht. Wir sind eine Mitte-Rechts-Partei mit hoher sozialer Verantwortung und deswegen war es möglich, 50% der Stimmen bei dieser Wahl zu erreichen. En cuestión de género, el 60% del voto masculino fue para la ultraderecha y el 60% del femenino para Van der Bellen, el presidente electo que asumirá el 8 de julio. Si bien Hofer reconoció su derrota, vaticinó que en 18 meses, cuando se celebren las elecciones legislativas, Austria tendrá un canciller ultranacionalista. Una posibilidad que Europa no descarta, ya que el caudal de votos de la extrema derecha austríaca es el más importante del continente, seguido por el Frente Nacional francés de Marine Le Pen. Es que reimpulsados por la crisis de los refugiados y el rechazo a las políticas del bloque, los partidos nacionalistas y de ultraderecha en la Unión Europea no paran de crecer. En Polonia, a fines del año pasado, llegó al poder el ultraconservador nacionalista partido Ley y Justicia, liderado por Jarosław Kaczyński, poniendo en tela de juicio la independencia de la justicia, la libertad de expresión y el derecho al aborto no punible, valores considerados inalienables por la Unión Europea. Otro de los países donde la extrema derecha ha tenido poderosos avances es Hungría, donde Jobbik, el movimiento por una Hungría mejor, experimentó un ascenso importante, alcanzando el 20,5% de las preferencias en las elecciones parlamentarias de 2014. En Alemania, la formación xenófoba AfD, Alternativa por Alemania, viene capitalizando el voto protesta contra el oficialismo de Angela Merkel, convirtiéndose en la segunda agrupación más votada en los últimos comicios regionales. En Dinamarca, el Partido Popular danés también incrementa su protagonismo político. Con más camino recorrido, partido de origen neonazi y fascista, Amanecer Dorado fue la tercera fuerza más votada en Grecia en las elecciones legislativas de 2015, considerando la inmigración responsable de la criminalidad y de la disolución de las virtudes de la nación. Detrás de este avance de las fuerzas extremistas en Europa, también cobra vital importancia la crisis de los partidos tradicionales y la pérdida de confianza de los sectores más vulnerables, golpeados por el desempleo y la inseguridad económica, producto de las políticas de austeridad impulsadas por el bloque. Venimos conversando sábado a sábado, le venimos diciendo cómo, hasta qué punto los partidos tradicionales están en crisis y cómo los antisistemas, los partidos antisistemas, digamos, están empezando a colocarse en el arco político por izquierda o por derecha. Veíamos también que la ultraderecha, decíamos nosotros en Austria, no se reconoce como ultraderecha, dice que son centro derecha. Y la pregunta es, ¿por qué ultraderecha o centro derecha radicalizadísima en Austria? ¿Por qué Austria? Esa es la gran pregunta, Inde. Y bueno, la verdad es que allí se ve un avance por lo pronto de los inmigrantes que evidentemente asustan a la gente o procuran asustar a la gente, los partidos políticos de ultraderecha, el avance del Islam, que también asusta. Lo que antes podía ser esa judeofobia que existía en estos países, bueno, hoy es con los árabes, hoy es con los musulmanes. Y a su vez el desgaste de los partidos tradicionales, es decir, los partidos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, socialdemocracia, liberalismo y demás, que hoy quedaron prácticamente en un costado frente a un electorado que quiere respuestas ya. Y
esas respuestas son frente a la ola de inmigrantes en particular. Por eso se ha dado este fenómeno. Martín Valls, el primer ministro de Francia, dijo apenas supo de la elección un alivio. ¿Por qué? Porque hubiera sido el primer jefe de Estado europeo contemporáneo de ultraderecha. Sí, pero es un alivio, uno podría decir que es un alivio momentáneo, porque además ellos no solo están más que ultra satisfechos, podríamos decir, para seguir hablando de ultra satisfechos por los resultados, y al mismo tiempo saben que en las próximas elecciones parlamentarias seguramente van a ganar, porque haber estado ahí fue la elección más reñida de la historia de Austria, con lo cual Europa está en todo caso en un alivio momentáneo, Natalia. Sí, claro. Sí, de todas maneras, en cuanto a lo que estaban diciendo recién, hace 16 años, cuando el problema era Haider, se llamaba Haider el líder del partido, y él llamaba o elogiaba lo que eran las fuerzas SS de Hitler, hubo un revuelo tremendo en Europa, claro. Hubo marchas, hubo pedidos de nunca más y demás. Con lo cual hay quienes ahora reflotan editoriales de entonces que hablaban y se preguntaban si Austria es el reflejo de Europa y si eso significa que habrá más tensiones. Hay algunos rasgos preocupantes para remarcar, como el hecho de que Hofer es más radical en algunas cuestiones, o por lo menos tiene algunas simbologías preocupantes, desde el uso de la flor de maíz, como los nazis, también el uso de términos como comunidad y los halagos a la Alemania nazi. De todas maneras, lo que hay que pensar es que hay por detrás. Lo ha votado la mitad de la población y eso es importante, y bueno, los movimientos de ultraderecha, como hemos visto en el informe, están en Italia, Francia, Dinamarca, Suecia, bueno, la lista ya la hemos tenido. Poder los tenemos ahora en Hungría, en... Exacto. Y hay quienes dicen, y el debate está si esto significa que la ultraderecha ha llegado para tomar el poder en Europa o, bueno, es un movimiento que hace años viene disputando el poder y todavía le falta. ¿Y le falta? Yo creo que está cerca, pero la pregunta es si van a llegar en algún momento, digamos. En todo caso, me parece, Inde, que lo que está revelando el ascenso de la ultraderecha en tantos países europeos es la crisis de Europa en un sentido, uno diría, amplio, profundo, amplio, etcétera. Europa está en crisis económica desde al menos el 2011. Salvo algunos pocos países, entre ellos Alemania, entre ellos Austria, en general las economías europeas están estancadas y con un alto desempleo y altísimo desempleo a nivel juvenil. Sí. Caso España, donde llegaron a estar desocupados la mitad de los jóvenes españoles. Es una crisis económica fenomenal. Está en una crisis migratoria, no saben qué hacer con los cientos de miles de inmigrantes que no saben individualmente y como bloque, no por saben, eso la no crisis... se ponen de acuerdo a nivel Estado y tampoco se ponen de acuerdo a nivel sociedad, no saben qué hacer con los miles de norte de África, cada vez más de Medio Oriente. Y hay una crisis moral de Europa, uno podría decir que está en el fondo de todo esto. La idea de una Europa iba a converger socioeconómicamente, es decir, que los países más pobres iban a parecerse cada vez más a los países más ricos. Eso se ha demostrado desde la crisis de España, la crisis de Grecia, que no ha sido así. Y hay una crisis también, me parece, lo más profundo de todo, que es el corazón de la construcción europea como un proyecto de paz y tolerancia. Eso es lo que está en crisis con el ascenso de la ultraderecha. Ese proyecto que fue creado sobre las ruinas humeantes de la Segunda Guerra Mundial, me parece que hoy está en tensión. Un fin de ciclo. Me parece que estamos lentos. Los fines de ciclo nunca son de un día para el otro. Claro, son procesos traumáticos y que tienen sus idas y vueltas. Me parece que estamos ante eso. Lo veo Raúl de la Torre que quiere agregar algo. Sí, no, es que me parece que esto que acaba de marcar José un poco es la clave, la falta de respuesta que tienen los gobiernos de centro o centro-derecha a la crisis que existe. ¿A la ¿no? económica decís? A la crisis económica, justamente. Me parece que los caracterizabas bien. Vos al principio presentaste el tema como partidos antisistema, justamente. Son partidos que están cuestionando fuertemente al sistema, capitalizan votos con eso, pero esto es muy distinto a tener una propuesta ganadora o capaz de conducir o gobernar. Ahí me parece que está el problema. Siendo oposición es bastante más simple la cosa de condenar a un sistema que no está funcionando, que está fracasando. Llegado al poder, me parece que estos sectores van a tener todavía mayores dificultades. Se termina la seducción, decís. Me parece que absolutamente, digamos, porque justamente va en contra de estos valores que recién describía José, que en definitiva no son a los valores que han renunciado los europeos, sino que lo que están demandando es la recuperación de ese bienestar perdido. Al mismo tiempo, la figura de Hofer lo que hizo fue suavizar
la presencia, que en realidad es la presencia más importante del partido del FPO, que es la de Stracher, ¿no? Sí. Que es como al que le tienen todos miedo, digamos que está como más vinculado a lo que es Le Pen en Francia de pronto, ¿no? Sí, han sido bastante, es el caso de Hofer, el caso de Marine Le Pen, la hija de la dinastía Le Pen. El rostro suave, ¿no? Sacudirse los componentes más fascistoides de estos partidos, ¿no? Claro, eso hay un punto importante en esto, es lo que decía José Nathanson justamente. Cuando habla de jóvenes, los jóvenes realmente están muy disgustados. En Europa en particular tenemos chicos de 19 a 26 años que no consiguen empleo. Estamos hablando del fenómeno Nini, es decir, que ni trabajan ni estudias. Estamos hablando de la generación mejor formada y peor pagada de la historia contemporánea en Europa. Y esto realmente, bueno, se traduce en este descontento. Ese descontento que puede inclinarse hacia un partido de ultraderecha, como es el caso de Austria, o hacia un partido de izquierda, como es el caso de España con Podemos. Claro. Porque en España hay un partido de ultraderecha que se llama Vox y sin embargo no reúne las condiciones o los requisitos para que el electorado lo vote. Bueno, recordemos por último que finalmente, como decíamos, fue la elección más ajustada de la historia de Austria y que precisamente los del partido perdedor, del FPO, lo que están queriendo es una renovación y una reforma política que permita que la próxima vez no existan y no pesen los votos de los que viven en el extranjero, porque esta vez precisamente fueron esos los votos que hicieron que ellos perdieran. Por eso van a partir de ahora. Y nosotros vamos por muchísimo más en lo que queda de este programa. Cuando volvamos. Perú. Keiko Fujimori toma ventaja. A una semana del balotaje presidencial, la candidata de Fuerza Popular encabeza las encuestas. Y también Francia, al borde del estallido social. Con multitudinarias protestas, paros y bloqueos, se profundiza el rechazo a la reforma laboral impulsada por François Hollande. Todo esto y mucho más se lo contamos en instantes aquí, en Televisión Pública Noticias, edición internacional, por la TV Pública Argentina. Un canal, todas las voces. Ya volvemos.